como siempre y como cada viernes, nuestro maestro Eduardo Hernández Molinara, que me da muchísimo gusto saludar aquí en pantalla. Maestro, ¿cómo está? Buen día. Encantado de estar aquí otra vez y platicar un poquito de la historia, anécdotas del pasado. Ya no digo que historia, digo anécdotas. Hoy estuvo aquí el diputado federal. Ya no es lo mismo, los diputados federales antes era así como, ahí viene el diputado federal. Sí, fíjate que es algo que tenemos que notar y sobre todo que es gente nueva. Sí. Digo, gente que a lo mejor muchos ni sabíamos que un joven es el diputado federal, sí. Ya no local, entonces eso da una pauta a pensar diferente. A lo mejor está modificando toda la política a nivel nacional, no nomás local. Sí. Nuestro gobernador, por ejemplo, es muy joven también. Entonces, caray, entonces como que se pone uno la expectativa y vemos, por ejemplo, diputadas mujeres como antes, muy jovencitas. No se acostumbraba a eso en la política de antes, ¿no? Era muy complicado ver, pues, para empezar, una mujer y en segundo lugar, jóvenes. Sobre todo esos jóvenes, fíjate, y mujeres también, bueno, sí han de alguna manera, y si checamos las diputadas anteriores que han existido, a lo mejor son un poquito mayores. Sí. Y ahora son jovencitas completamente. Igual los diputados locales, hay muchos muy jovencitos. El gobernador muy jovencito. Los gobernadores de los estados, por ejemplo, pues también muy jóvenes. Sí. ¿Se acuerda, por ejemplo, de diputados federales de aquí de esta región? Porque siempre había uno, ¿no? Que era el señor Óscar Bautista, que aquí le tiró fuerte el diputado. Antes de ellos, como que de repente tampoco eran así que muy conocidos o que regresaran mucho al distrito, ¿no? No, bueno, hay que... ¿Se acuerda de Briones Briceño, por ejemplo? José Luis Briones Briceño. El maestro Uresti. No. Enrique Uresti, correcto. ¿Se acuerda de Ugalde, por ejemplo? José Luis Ugalde Montes. Pero después de todos ellos, como que eran dedazos, ¿no? Para ser diputados federales por aquí. Fíjate que muchos de ellos, en el caso, por ejemplo, de José Luis Briones Uresti, José Luis Briones Briceño, sí. Él fue secretario general del sindicato de la sección 26, claro. Igual que Enrique Uresti. Es decir, que el gobierno busca de alguna manera gente que tenga un perfil, ¿verdad? Que tenga arraigo, se puede decir, con cierta cantidad o cierta masa política dentro de los sindicatos. Sí. Y ahí los apoyaron mucho, tanto la 52 como la 26 como la CTM. Entonces, el gobierno busca eso, ¿no? Que existe un apoyo, un cuerpecito chiquito para que, pues, el gobierno tenga por ahí una mayoría. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el caso de Kevin, por ejemplo. Sí. Así que diga que representa a alguien, pues como que no. Pues no. Políticamente, pues no. Hablando, ¿no? Y igual si tú checas, por ejemplo, bueno, el diputado local fue Ramón, de alguna manera, ahora sí, por X circunstancias, pero por ejemplo, el otro candidato que teníamos del Verde era el señor Alfredo Pérez Ortiz, también muy joven. Sí, y de alguna manera, desgraciadamente no le alcanzaron las canicas, pero a lo mejor pues, están presentes y de alguna manera cuerpearon al gobernador. Sí, ¿usted considera que esté bien que sean jóvenes, maestro? Fíjate que por una parte está bien porque es así como poco a poquito vamos modificando una sociedad. Si es que lo manejan con cierta convicción propia. Hablábamos hace ratito de valores. Sí. Cómo los valores son importantes tanto en la política. Hay algunos diputados que, perdóname la palabra, pero no tienen muchos tantos valores. Vemos de dónde vienen, cómo llegan y qué es lo que hacen. Y como dice mucha gente, a veces nomás llega como el asadón y no llega como otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que analizar, los valores son muy importantes en un diputado y que manejan mucho la empatía, que manejan esa cierta, ahora sí que sientan lo que la gente siente. En el caso de Kevin, a lo mejor el diputado federal siente un poquito la necesidad de los jóvenes y ahorita hay mucho más jóvenes que ahora sí que gente grande como nosotros. Sí, claro que también tenemos que sentirnos representados. El problema es que todavía mucha gente dice, hay que irnos al gobierno porque ahí es donde está el dinero. Ahí es donde dice, no, pues ahí están los valores, ahí es mero. Bueno, en ese sentido sí, claro que sí. Y créame que cada día hay más. Ahora sí, hay más presupuesto para ayudar a la gente. Sí. Pero no nomás hay que ayudar a la gente, hay que ayudar también al entorno, al bienestar, como dicen, ¿verdad? Hay una palabra que se llama bienestar. La palabra bienestar no nomás significa educación, sí, significa educación, salud, política social, psicológica, humanística. O sea, la palabra bienestar engloba todo eso. Todo eso, desde el agua potable, la luz, la energía eléctrica, las escuelas, hospitales, centros de rehabilitaciones, muchas cosas abarca el bienestar. Ojalá que el gobierno tenga los suficientes valores para cubrir esas necesidades que se necesitan. Así es. Bueno, pues es que históricamente Reverde, por ejemplo, ha tenido gobernantes jóvenes. En el tiempo que llegó usted a Reverde, ¿quién era el presidente? ¿Lo recuerdan? Guillermo Fonseca Álvarez. Ajá.
Guillermo Fonseca Álvarez. Antes no, el gobernador. Sí, gobernador, sí. Guillermo Fonseca Álvarez, Antonio Rocha Cordero, Carlos Jongitud Barrios. Ya grande, señor, ya grande. Eso fue en el 80 y tantos. Sí. Y en caso de, por ejemplo, de que me acuerdo muy bien es de, por ejemplo, del señor Carlos Jongitud Barrios en el 80 y tantos, que fue el que trajo las famosas telesecundarias, no nomás aquí a Río Verde, sino a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Y ese es un mérito muy interesante para los potosinos. Lo que no ha cambiado es, ahí viene el gobernador y todo se detiene. Eso no ha cambiado. Y todos nos bañamos también, y todos nos cambiamos y sí. buscamos la mejor ropita y platicar con el señor, tomarnos una foto con el señor. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Carlos Jongitud Barrios, es un señorón, ¿eh? Y créeme que desde el momento que tú platicas con él, se impone y se siente la energía. Y ese señor yo lo conocí nunca decir no a nada. Sí. Era un gobernador, ¿qué te voy a decir? Buscaba la alternativa, la estrategia para poder ayudar a lo que se tenía que ayudar. En el caso de Río Verde, en el caso, por ejemplo, de Río Verde, ayudó a mucha gente aquí en Río Verde. De hecho, gracias a él, por ejemplo, ¿sí? Aquí nació la idea de las telesecundarias. ¿De esta región? De esta región media. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, por ejemplo, apartados, y había, haz de cuenta, como una zona metropolitana. ¿Qué tan lejos está de aquí Plazuela, Las Magdalenas, La Boqui? Todos los ejidos están cerquitas, sí. No más de 20 kilómetros, 25 kilómetros. Y la gente que tenía que desplazar para las escuelas. Aquí nació la idea de las telesecundarias. Muy poquita gente sabe todos estos detalles. Es interesante, ¿no? Y crea usted, ya cada vez está más poblado para rumbo al TEC, ya no hay casi terrenos baldíos, ya Barrio Los Ángeles, Cofradía, ya es parte de la ciudad, ¿no? Va para allá eso que acaba usted de comentar. Sí, al rato San Francisco va a estar pegado con Río Verde. Al rato, pues qué tanto falta Pastora, por ejemplo. Ya llegamos a la supercarretera, manejas 15 minutos y ya estás en Pastora. Y ya está, y antes estaba más retirado. ¿Sí? O nos vamos para este lado, por ejemplo, de San José, de lo que es la San Diego, el Refugio, el Jabalí, pues ya está todo cerca. Así y es. yo me acuerdo, antes batallabas para llegar, porque no había tanta población. Así es, así es. Y las telesecundarias fueron muy importantes, fíjate, porque marcaban una pauta. Ahora sí que fue, como luego dicen, punta de lanza para la educación media a nivel nacional. Y el viejo el gobernador, fue el que sacó todas esas cosas. Y buscó, no nomás buscó en la educación, buscó en la infraestructura, por ejemplo, la carretera, el bulevar. Sí. O sea, ya, bueno, creo que se llama así, ¿no? No, pues se llama, Carlos. Bueno, él fue y la mayor parte de las personas no saben por qué, ¿verdad? Sí. ¿Y considera usted que ha sido de los mejores gobernadores? Fíjate que, bueno, en su tiempo, será que uno teníamos, ahora sí que vamos a hablar de qué tanto criterio, tanta capacidad cognitiva tenemos, pero para mí yo creo que el señor tuvo la oportunidad de apoyar en lo que pudo, por parte del gobierno federal inclusive, mucho apoyo en aquel tiempo, y créeme que hizo muchas cosas muy buenas, en todos lados, en todo lo que es en 4 zonas, igual. Pues si vamos, por ejemplo, a San Luis Potosí, los parques Tangamanga, por ejemplo. Sí, claro. Él fue el creador de los parques Tangamanga, del bulevar ese del río, Santiago. Él fue el creador. Lo que es, por ejemplo, la rehabilitación del parque de Morales, por ejemplo, trajo hospitales, por ejemplo, a muchos lugares. Estaba en aquel tiempo, me acuerdo, que hizo un convenio con Isco Plamar. ¿Te acuerdas de las clínicas que había? Sí. Ya había médicos y enfermeras de plata ahí en las comunidades. Todo ese es un bienestar, porque está abarcando, ¿sí?, de forma integral todas las necesidades de la sociedad. Y qué interesante que pues algunos gobernantes dejen huella, porque algunos nada más pasan y no dejan absolutamente nada. Y si hay algunos que no dejaron ni nada. No. Pues uno no se acuerda en realidad. Es más, no quiero mencionar nombres porque me vería muy mal, pero hay algunos que ni siquiera nos acordamos que fueron gobernadores. Exacto. No digo nombres con todo respeto, pero es cierto la realidad. Y pensábamos o vivíamos con la ilusión de que este señor va a modificar. No quiero que cambie nada y que modifique algunos aspectos de un bienestar social. Y casi todas las regiones de San Luis han tenido gobernadores, ¿no? Nacidos en estas tierras, pero como que Río Verde se ha quedado atrás, ¿no? Bueno, fíjate que en Río Verde, pues, bueno, fíjate que sí. Hasta Ciudad del Maíz nos gana. Sí, pues tiene ahí tuvo hasta Torrino Cerillo como gobernador. Mateo era de por ahí de un rancho hasta Cerritos también. Me acuerdo del señor Compián, Rafael Nieto Compián también, que fue gobernador, fue rector de la universidad, fue embajador. Bueno, anduvo ahora sí que en muchos lados. Sí, pero Río Verde no, maestro. Río Verde no. ¿Por qué? De hecho, te voy a comentar algo. Tenemos el primer secretario de gobierno que sea de esta zona, Ajá.
Yo me acuerdo que... sí, o sea, secretario de gabinete, pues. De gabinete, sí, del gobernador. Ni siquiera eso habíamos llegado. ¿Y eso? Bueno, no. Ugalde. Pues Ugalde, pero luego decía que Ugalde era de San Ciro. Pues sí. Pues es el detalle, que Ugalde era de San Ciro, no era de Río Verde. Bueno, aquí se crió y todo, ¿verdad? Pero encontramos varias personas que se fueron de gabinete que realmente no tenemos mucha presencia política a nivel estado. ¿Nos bloquearán o qué pasará ahí? Ya ve que la semana pasada hablábamos de las parroquias y de las arquidiócesis, que tenemos todo, vaya, para ser obispado. Sí, y no. No sé si pase lo mismo, aunque no ha habido un perfil así que diga usted que a bárbaro, que arrase como para aventarse a ser gobernador, ¿no? Es que fíjate que aquí ocurre un fenómeno chiquito, donde el gobernador le va a dar un perfil a cada persona. Sí. Y desgraciadamente los gobernadores, por ejemplo, en el caso vamos a hablar de Carlos Conquitud Barrio, ya me acordé, fue secretario de Educación, don Antonio Almazán Cadena. Toñito. Muy hermoso. Bien. Que ese hombre fue el que ayudó, ahora sí, a todo el magisterio potosino, pero particularmente, sí, a la gente de Río Verde. Gracias a don Antonio Almazán y a doña Eva Arriaga, la maestra Eva Arriaga, tenemos muchos maestros. Ahora sí, que la normal le autorizaron al señor Robles. ¿Te acuerdas del señor Robles que tenía Normal México? Sí, claro. A él le autorizaron luego eso, apoyado forme maestros, ¿no? Sí. Igual el Estado no puede, formen en privados. Y recordar que fue la primera normal normal para mixta, porque antes de eso tuvimos la primera normal para señoritas. Pues aquí platicamos una vez aquí en el cable. El edificio del cable RB fue un albergue, ¿sí?, de normal para señoritas entre 1923 a 1933. Ahí estudió la señorita Inés, Carmen Velarde, María Luisa Velarde, muchas maestras aquí estudiaron. Y de alguna manera, pero realmente así, gente que tú digas, que haya sobresalido a nivel estado de política, somos muy poquitos. Hay que hacer algo, Hay que hacer algo. No sabía el dato del maestro Almazán Cadena. Entonces él fue el secretario de Educación. De Educación, con Carlos Conquitud Barrio. Y no era poca cosa entonces, Digo, siendo maestro, el maestro Conquitud. Yo tenía mucho respeto en aquel tiempo, ¿no? Y eran de la misma generación. Lo bonito que fue, ahora sí como dijo, fueron amigos desde que estuvieron en la normal. Sí. Nada más que el señor Conquitud estudió en la Huasteca. Pero de alguna manera comulgaron con algunos ideales. Por ejemplo, al maestro Almazán Cadena le gustaba mucho la geografía. Sí, claro. Y escribió uno de los primeros libros de geografía del Estado, que fue pionero a nivel nacional para que otros estados de alguna manera hicieran regionalizaran la geografía, ¿verdad? En el caso de Querétaro, por ejemplo. Ahorita me acuerdo del autor del libro de geografía de Querétaro, fue ahora sí que un alumno del maestro Cadena. Entonces, maestro Cadena, Ugalde y Alfredo, y párele de contar. No, sabes que Santiago Hernández también fue secretario, aunque duró muy poquito por sus cuestiones políticas y todo eso, pero también fue secretario con Marcelo. Con Marcelo, exactamente, con Marcelo. Pero bueno, la verdad es que los contamos así. Sí. Porque si vamos a secretarios de turismo de la Huasteca, secretarios de agricultura de la Huasteca, pues hay un montón de cultura también de la Huasteca y como que nada más pasamos aquí. Sí, aquí nomás pasan, somos la pasada. Pero yo creo que con ahora sí que ojalá y tengamos la oportunidad que nos den ahí con el gobierno que venga, o para darle, como ahorita como dijo el señor, pues ya vamos a pavimentar el canal de la Media Luna, ya vamos a hacer esto. Pues ojalá y de alguna manera, no nomás pensemos en otras cosas diferentes, en educación, en salud, en comunicaciones. Río Verde estuvo atrasadito en comunicaciones, ahorita, anteriormente no. Así es. Sí, que era el tema que íbamos a tratar y que vamos a dejar para próximas ocasiones. Incluso en los medios de comunicación, maestro, estamos borrados de los medios. Cuando vamos a algún evento allá, a veces nada más somos nosotros, Cable RB, quien está allá. Entonces, por eso luego tampoco no nos toman tan en cuenta a los medios locales. Una palabra dijiste, no nos toman en cuenta por algo. Nos falta esa actitud, de alguna manera sentirnos, ahora sí que podemos hacer las cosas bien. Recordemos que en toda la zona media hay cerca de, no sé, a lo mejor 400,000 habitantes en toda la zona media. Y es una población importante para que San Luis Potosí voltee para la zona media. Así es. Sí, sería un 40% de la población que hay en la capital. Pues es un buen número. En San Luis Potosí. ¿1 millón? No, con más soledad. Bueno. No, creo que son 1,600,000. Sí, 1,600,000 personas. Pero bueno, 400,000 a 1,600, pues ahí aplica, ¿no? Sí, inclusive si vamos al altiplano, allá son menos habitantes que nosotros y como quiera.
A veces ellos forman más, ahora sí que forman escudos para que ellos estén en San Luis Potosí. Así es. Pero bueno, dejamos el tema del medio de comunicación. No, con gusto. Pero mire, hicimos un recorrido ahí por funcionarios y políticos y ya recordamos a algunos de los secretarios de Estado originarios de Río Verde. Me sorprendió el maestro Almazán Cadena. Punto para usted, maestro. Un viejón muy lindo. A ese señor le deben muchos maestros, le deben su plaza. Muy bien. Gracias. Está bueno. Un saludo a todos por ahí. Nos despedimos, maestro.